escuchame esto. Último momento. Nuevo ataque iraní a base de Estados Unidos. Habló Donald Trump en la jornada de hoy. ¿Sí? Digo, no hubo ninguna baja estadounidense ni ninguna de las fuerzas de la coalición. Está todo bien, todo ok. Dice Donald Trump. Estamos en ¿sí? un buen momento. Sí, el ataque fue aproximadamente a las 10 de la noche, hora argentina. Disparó la República Islámica de Irán de mínima 22 misiles, 12 de los cuales dieron en distintos blancos, pero no ocasionaron bajas de ningún tipo, sí pérdida material. Esto por lo menos lo que dijo Donald Trump. Sí, atacó a 2 bases que están en Irak de la coalición que ocupó ese país, entre Estados Unidos, Australia y fuerzas iraquíes. Dijo que no hubo bajas. ¿Se anticipa el preludio de una gran tercera guerra, sí o no? Walter Govar es analista internacional y lo tengo en el móvil. Walter, ¿cómo te va? Gustazo saludarte, buenas tardes. Buenas tardes, Esteban, ¿qué tal? Bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿estamos en la antesala de una tercera guerra mundial, como mucha gente habla, o es desmesurado decir esto? No sé si desmesurado, tal vez no sea el concepto más correcto, en el sentido que las guerras han cambiado su carácter, en el sentido que ya no hay tantas guerras convencionales o de trincheras, en el sentido con fronteras fijas, tales como las conocemos de las películas o de décadas anteriores. Ahora hay mucho más conceptos de guerra asimétrica, guerra entre contendientes distintos, guerra con fronteras móviles, y un poco esto es lo que, digamos, el asesinato del general Soleimani fuera de Irán ya empieza a mostrar cómo estas fronteras son cada vez más tenues, digamos, más difíciles de definir. Lo mismo puede pasar con las posibles represalias iraníes, en el sentido de que no necesariamente van a atacar a Estados Unidos en Irak. Walter, podrían hacerlo también en otras partes del mundo. Eso te quería preguntar, Walter. ¿Vos me querés decir que hoy nadie está a salvo? Porque me imagino podrían atacar una embajada, se habla de alguno de los Emiratos Árabes, se habla de una ciudad muy importante en Israel. ¿Nadie está a salvo, Walter? Bueno, yo creo que hay que ser cauto y también hay que pensar lo siguiente. Por un lado, Trump hoy puso paños fríos, porque cuando Trump hoy hace un discurso sumamente electoralista, digamos, acusando nada menos que a Obama de muchos de los problemas que hoy sufre el Medio Oriente, y diciendo de que por suerte, afortunadamente, no hubo víctimas norteamericanas en el bombardeo de anoche, le está poniendo paños fríos. Ojo, porque también los iraníes dicen que hubo 80 muertos. Sí, exactamente. Esto podría ser una verdad, podría ser una verdad media. ¿Por qué digo una verdad media? Porque Estados Unidos tiene muchos llamados contratistas, que en realidad son mercenarios de distintas nacionalidades, que Estados Unidos los contrata, les paga, son cuentapropistas de la guerra, y Estados Unidos no los cuenta como propios, como bajas propias. Así que todavía digo, no estoy afirmando que haya 80 mercenarios muertos, pero digo de que a Trump en algún sentido le resultó beneficioso poder anunciar hoy que no hubo víctimas norteamericanas, porque le permite, si no parar la pelota, al menos frenar un poco lo que parecía un desenlace inevitable. Sí, esto en realidad lo que hace es prolongar un poco más en entregas la situación, sí, ¿no? Walter, ¿quién abrió las puertas del infierno? ¿Trump cuando mata a Soleimani? ¿O Irán cuando dispara estos 22 misiles a las dos bases de la coalición en Irak? ¿O la puerta del infierno se cerró porque hoy no mataron a nadie? ¿Me entendés lo que te pregunto, Walter? Sí, no, está muy claro. Yo creo, Esteban, de que se debería exigir de un gobierno como el de Estados Unidos más responsabilidad. Yo en particular estoy absolutamente en desacuerdo con lo que Estados Unidos llama estos asesinatos sumarios. Selectivos, sí, selectivos, ¿no? La posibilidad selectivos, que Estados Unidos se arroga de asesinar a cualquier líder político, personalidad, lo que fuera, en cualquier parte del mundo, en función de intereses propios. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque Soleimani estuvo en la lista para ser asesinado durante 2 gobiernos anteriores, durante el gobierno de George Bush y durante el gobierno de Barack Obama,
vos no sé si te acordás, pero en la época de Barack Obama, Obama le pasaban la lista todos los martes de los tipos que iban a ser asesinados, sí, y Obama decía sí, no, sí, no. Bueno, en todos estos casos, cuando se trató de Soleimani en los dos gobiernos anteriores, la respuesta fue no lo podemos asesinar porque las consecuencias son imprevisibles. Sí, es patear el avispero, es patear el avispero. Antecedente. Es patear el avispero, como tanto Claro, se dice. pero digo, con el antecedente de dos presidentes anteriores que consideraban imprevisible lo que iba a pasar, Donald Trump decidió asesinar a Soleimani. Walter, lo tengo a Kevin Levin, que es analista internacional aquí en el piso. Me gustaría sumarlo a esta charla. ¿Quién abrió las puertas del infierno, Kevin? Yo diría que principalmente Trump, es decir, tenemos hace un tiempo un problema que se viene armando en la región, pero durante la administración de Obama había cierto consenso sobre cómo había que manejarse con Irán. Trump llega al poder bastante influenciado por otras escuelas de relaciones internacionales, muy escéptico de la posibilidad de paz con Irán, y él desarma el acuerdo nuclear iraní, que era una especie de marco que establecía cómo se tenían que manejar Estados Unidos e Irán junto a otros aliados internacionales importantes. Y eso genera un gran problema y un interrogante que ahora lo vemos explotando y cuyo final no queda claro. ¿Puede haber una tercera guerra mundial o no? Yo creo que ninguna de las dos partes está interesada en una guerra convencional, como estaban hablando recién, pero también estoy convencido de que ninguna de las dos partes tiene el control absoluto de lo que va a pasar. Es decir, no sabemos cuál va a ser la reacción iraní a las nuevas sanciones, no sabemos cómo se van a manejar los grupos satélites aliados del gobierno iraní en la región. Hezbolá, por ejemplo. Por ejemplo en Líbano, pero también tenemos grupos importantes en Irak, tenemos grupos importantes en Siria. Esto va a tener repercusiones sobre la guerra civil en Siria, que todavía no está terminada. Y de alguna forma, si bien hay muchas consideraciones, quien rompió con ese consenso regional y una situación de cierto orden fue Donald Trump por su desconfianza en el gobierno iraní. Walter, ¿por qué se pelean? Bueno, hay varias cuestiones aquí. Yo creo que desde la década del 90, casi te diría desde la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos se propuso remodelar el Medio Oriente, ¿sí? Y si uno se fija, todos los países que Estados Unidos invadió a lo largo de estos años, con distintas excusas, o en los que intervino con distintas excusas, todos han sido países inviables. Estamos hablando de Libia, estamos hablando de Siria, estamos hablando de Afganistán, estamos hablando del propio Irak, que Estados Unidos ocupa desde el 2004. Lo que Estados Unidos, las distintas administraciones han querido hacer era fragmentar estos países. Por eso Estados Unidos ha alentado las rivalidades entre distintos grupos étnicos para convertir a estos países en inviables en función de este proyecto que es la remodelación del Medio Oriente. Walter, para que la gente entienda, sí. Déjame cerrar esto, por favor, y ya sigo. Para que la gente entienda, Estados Unidos quisiera tener, en vez de países grandes, países poderosos que se disputan una conducción regional, Estados Unidos quisiera países que fueran como los Emiratos del Golfo, que son prácticamente surtidores, en donde Estados Unidos o Gran Bretaña pusieron algún beduino de rey y lo manejan a placer, ¿sí? Bien. Walter, ya sigo contigo. Kevin, ¿me esperás un minutito?